Propiedades, índices de los suelos y orígenes de los suelos. Aun cuando una imagen pueda estar distorsionada, podemos reconocerla. En este caso podemos ver una mancha negra, pero al aclararla vemos la marca Puma, un perfume o incluso el mejor equipo del mundo, el Fútbol Club Barcelona. Imágenes que, aunque estén distorsionadas, si se aclaran, sabemos que son. Ahora, si volviésemos a hacer esta actividad, sería más fácil reconocerlos. Una marca, un perfume y hasta un futbolista. Todo esto es parte del objetivo del curso, el cual es introducir a los participantes en los conceptos y problemas básicos de mecánica de los suelos y ilustrar su aplicación a través de análisis de situaciones reales simples. La historia de la mecánica de los suelos puede colocarse en periodos. ¿Okay? Dichos periodos serían el periodo preclásico, la mecánica de los suelos clásica en su fase 1, después la fase de suelos clásica en su fase 2 y por último la mecánica de suelos modernos desde 1910 hasta 1927 y que sigue hasta el día de hoy. Esto de acuerdo con el Keaton escrito en 1985. En esta imagen podemos ver a algunas personas expertas en la mecánica de los suelos y la manera en que trabajaban para lograr la estabilidad necesaria para las distintas estructuras que podían hacerse en la época. Este personaje que está acá es uno de los más reconocidos dentro de esta unidad curricular. Este señor es llamado Carl von Terzaghi y se conoce como el padre de la mecánica de los suelos modernos. Entonces, la primera publicación o mayor publicación fue realizada en 1925, que se trataba de la mecánica de los suelos práctica. Ahora vamos a intentar conocer algunas propiedades de los suelos. Si nosotros vemos esta imagen, tanto la de la derecha como la de izquierda de su pantalla, vemos dos distintos materiales. Si le preguntamos a un ingeniero civil, de un lado veremos roca y del otro dirá que es suelo. Sin embargo, si le mostrásemos las mismas imágenes a un geólogo, nos diría todo esto de esta imagen donde estaba la roca para el ingeniero civil, una roca ígnea de origen intrusivo, metamorfismo de bajo grado, por rasgos periféricos de los polisilicatos expuestas por la orogénesis y posteriores periodos de degradación continental entre el Mesozoico medio y Cuaternario antiguo. Y si dice que el ingeniero civil conoció como un suelo, dice que es un suelo aluvial cuaternario del periodo pleistoceno asociado a los cambios morfoclimáticos de la cuarta glaciación, formado de ruditas y concreciones de hierro postsedimentario. La variación de forma de los granos indica ambientes de turpiritas. Y entonces, como ingenieros, algún biólogo nos dice esto y nosotros quedamos viendo lejos, porque en realidad hay mucha información que es innecesaria para lo práctico que nosotros deseamos. Existen otros expertos que también podrían darnos su definición de estas mismas imágenes. Un ingeniero de minas nos diría que es una roca metalizada fracturada y el otro diría que es una grava redondeada con arenas y óxidos de hierro. Y hay un último experto que es más amigo de nosotros los ingenieros civiles, que es un ingeniero geólogo, y dice que es una roca metalizada, dura y fracturada, y del otro lado una grava redondeada con arena, y esa información es mucho más práctica y útil como ingenieros civiles. Por lo tanto, no se trata del material, sino de la forma en que lo vemos.
¿Qué es un suelo? De acuerdo con Villalaz, un suelo es una delgada capa sobre la corteza terrestre proveniente de la desintegración y alteración física y o química de las rocas y de los residuos de la actividad de los seres vivos que sobre ellos se asientan. En otra definición, suelo, en el sentido de la ingeniería, mucho más adaptada a nosotros, comprende todos los materiales encontrados en la capa superficial de la corteza que son suficientemente blandos para ser removidos a pala. Estos materiales son sistemas naturales normalmente compuestos por una fase sólida, una líquida y una gaseosa. La fase sólida está compuesta por partículas inorgánicas u orgánicas. ¿Cómo se forma el suelo? Por fractura y rompimiento de varios tipos de rocas en elementos más pequeños mediante los procesos mecánicos, materialización física originados por agentes como el agua, por movimientos genera erosión y arrastre, el viento transporta las partículas, por ejemplo los médanos de Coro, y el sol por variación de temperatura, ya sea por convección y expansión de la misma. También existen otro tipo de suelos, los suelos glaciales, por la acción abrasiva y transporte producto de la congelación y descongelación del suelo. También hay procesos químicos que provocan la meteorización del suelo, que es la oxidación, la carbonatación y la hidratación. Los suelos residuales, los que permanecen donde se forma y cubre la superficie rocosa de la que se deriva, estas tienen formas angulares y pues se caracterizan por permanecer en el sitio donde se forman. Ahora, los suelos transportados son desplazados por agentes físicos, ya sea el viento o el agua, y tienen formas redondeadas. Por ejemplo, los médanos de Coro, que son suelos geólicos, y las cataratas de Huecos, que tienen suelos aluviales o fluviales. En agosto de 2013 se hizo un estudio donde indicaban que arenas del Sahara llegaban a los médanos de Coro. Este estudio permitió comprender desde el punto de vista de la mecánica del suelo cómo se forman los suelos y cuál es el alcance que podrían tener de acuerdo a las condiciones climáticas que puedan presentarse. Entonces, en resumen, la formación de suelo proviene de las rocas, ya sean sedimentarias o metamórficas, se meteorizan y se forman los suelos, algunos que permanecen en sitio, que son los suelos residuales, y los suelos que son transportados por agua, hielo, viento o gravedad, en el caso de los derrumbes, que forman otros depósitos. Las partes constituyentes del suelo. El suelo tiene tres fases, una sólida, una líquida y una gaseosa. La fase sólida comprende gravas, arenas o material fino. Entre ellos encontramos los limos y las arcillas. Entonces aquí ya empezamos a caracterizar por su tamaño qué tipo de suelos podemos encontrar de acuerdo a su fase sólida. Las gravas y arenas son partículas que pueden ser distinguidas visualmente y podemos distinguir el tamaño, forma y características propias de ellas. Las gravas y las arenas pasan de ser muy angulares a redondeadas según el tipo de suelo donde se hayan formado. Entonces tienen formas angulosas, una forma de transición donde tiene tanto redondeadas como angulosas y formas redondeadas producto de la erosión por desplazamiento. Los limos son suelos finos con poca o ninguna plasticidad. La variedad no plástica consiste en granos equidimensionales de cuarzo.
y la variedad plástica está compuesta por una apreciable cantidad de partículas en forma de hojuelas. Las arcillas, que también son finos, suelos finos compuestos por partículas microscópicas y submicroscópicas de roca intemperizada, presenta plasticidad en un amplio rango de contenidos de agua. La plasticidad, que es una de las propiedades importantes a conocer, es la capacidad del suelo para soportar deformaciones irreversibles bajo el esfuerzo sin presentar ruptura. Turba, un suelo compuesto por partículas fibrosas de material vegetal descompuesto de color oscuro tenue y extremadamente compresible e inadecuado para soportar cualquier tipo de carga, es decir, no es útil en la ingeniería. Dentro de la mecánica de suelos encontramos una ciencia que se llama geotecnia. La geotécnica es una técnica, es un estudio de suelos basado en estudios de campo que se hacen directamente en el sitio y estudios de laboratorio, cuya información junto con la obtenida en el campo permite hacer un diagnóstico de las características de dicho suelo y recomendaciones necesarias para proyectos en que se desee realizar en esa zona de estudio. Ahora, dentro de la mecánica de eso encontramos distintos problemas geotécnicos que como ingenieros debemos lidiar con ellos. Entre ellos el asentamiento del terreno, expansión del terreno, agrietamiento, erosión, derrumbes y flujo de tierra o caída de rocas. A continuación mostraré algunos de estos ejemplos. Los asentamientos, el hundimiento, desplazamiento vertical del terreno. Hay casos muy conocidos como la Torre de Pisa, que se inclinó hacia un lado debido a lo inadecuado que era el suelo para las expectativas que tenían dicho edificio. Y aun cuando fue un error de ingeniería, pues hoy día esto se ha convertido en una obra turística que genera muchos ingresos a su país. Aquí vemos una relación de cómo se ha ido inclinando con el paso de los años hasta el año 2000. Ya tiene una inclinación de 5.44 grados. ¿Okay? Entonces, esto muestra que durante todos estos años, desde 1173, ha sufrido esta inclinación. Los suelos expansivos, que son suelos cuyo volumen aumenta al absorber agua y esto causa deformaciones que producen agrietamientos en las estructuras. Los daños ocasionados por suelos expansivos concernen a mantenimiento y estética y en el peor de los casos defectos estructurales. Los suelos expansivos no son dramáticos como huracanes o terremotos y ellos causan más daños a propiedades y no pérdidas de vida. Además actúan más lentamente y el daño puede ser en áreas grandes o concentrado en pequeñas localidades. Sin embargo, las pérdidas económicas son grandes. Si no, pregúntenle a las personas que viven en Coro que gastan todos sus aguinaldos durante los meses de octubre y noviembre para poder reparar las grietas que se producen en sus hogares. Aquí tenemos un ejemplo en la ciudad de Coro donde se producen fallas a causa de las arcillas expansivas. Esta zona que vemos acá es la zona de mayor afectación cuando se expande el terreno debido al peso que tiene el edificio y a la presión que realiza el suelo hacia arriba. Esta zona es la que se ve afectada, produciendo daños estructurales a las fachadas. Aquí vemos también un ejemplo de cómo las cargas que vienen del edificio y la presión que viene desde abajo por causa de la expansión de la arcilla produce este tipo de fallas dentro de la mampostería. Y aquí vemos otro ejemplo que causa el mismo efecto. Este es otro ejemplo de las fallas que se produce, el tipo de movimiento que generó la expansión
deformación que produce la presión hacia arriba por las arcillas y el peso propio de la estructura. Derrumbes, muy comunes en zonas de riesgo donde se construye sin tener normas de seguridad a nivel de ingeniería. Desplazamiento que se produce de esta manera del suelo y todo lo que esté sobre él, pues obviamente se desliza junto con el movimiento que realiza el suelo. Esta falla de borde es muy conocida en la Morrocondo. Antes de llegar a Sanare, podemos ver que esta parte del terreno se deslizó hacia abajo. Eso es producto pues de una falla de borde que se produce y que es causado por la cantidad de agua que se infiltra debajo de la carretera. Esto es un bolígrafo para que vean las grietas, el ancho de las grietas como medida relativa de lo que se produce en zona. Esto es el acoro punto fijo. También es una falla de borde, pero vemos cómo se desprendió esta zona de la vía. Señores, por favor, que no permitamos que estas cosas como ingenieros sucedan. Ingeniería creíble, sí, pero nada segura. Deslizamientos de tierra, producto de distintas razones, pero que producen daño e incluso peligro de no ser evitados. Este es un terreno que se infiltró gran cantidad de agua, como no tenía salida, creó mayor presión, pues hizo que se deslizara el muro de contención que estaba acá. Esto sucedió en Hakura, en el estado de Falcón, en 2011, un deslizamiento que produjo que la carretera que pasaba por acá se tapiara. Y esto por acá es una unidad educativa. En obras de construcción donde se va de reemplazo de tuberías también debemos tener cuidado de lo que es ese terreno para evitar que se tapen los trabajadores. Cosas que se pueden lograr con un buen estudio de suelos. Obras hidráulicas. Esta obra que está acá es conocida aquí en Venezuela, el GURI. En otros países también tenemos las represas de las Tres Lagartas en China. Y lo interesante es que con buenos estudios de suelo, no importa en dónde vivamos, podemos lograr obras de la misma envergadura. Puentes. No es el puente sobre Maracaibo, es el puente sobre el río Orinoco. Y el puente del viaducto de Milagro de Albert, Francia. Ambos son puentes cuyos estudios de suelos permiten que se pudiesen realizar. Es decir, no importa en qué país nos encontremos, si realizamos buenos estudios podemos lograr este tipo de obras. Y redes viales urbanas, esto es en Caracas y esto es en Tokio, Japón. Mismas condiciones de ingeniería, distintas necesidades, sí, obviamente el volumen de tránsito es distinto, pero se aplican los mismos principios de ingeniería que aprendemos en la universidad. Carreteras rurales, esta es la vía de Páramo, ahorita Mérida, entre el estado de Táchira y Mérida, y este es el camino del Troll en Noruega. Mismas características de ingeniería, distintas necesidades, pero mismos principios. En resumen, este curso permitirá llevar a cabo una comprensión básica de la mecánica de suelos y se podrán abordar problemas sencillos de la práctica de la ingeniería y tener conocimientos para el estudio y comprensión de casos complejos. Cada tipo de obra requiere estudios de campo y laboratorios específicos que deben ser planificados para el ingeniero geotécnico.
Entonces, ¿qué es la mecánica de los suelos? Es la aplicación de las leyes de la mecánica y la hidráulica aplicados a problemas de ingeniería que traten con sedimentos y otras acumulaciones inconsolidadas de partículas sólidas producidas por la desintegración mecánica o química de la roca expuesta al ambiente. Terzaghi, 1948.